Buenos días, Iglesia de Cristo. Buenos días, familia. Buenos días, hermanos. Hoy les quiero compartir una enseñanza muy especial, la cual edificó mi vida y creo edificará también la tuya. Así que me gustaría que vayas al libro de Hechos 16, es del 1 al 33. Pero vamos a ver cómo Dios ha obrado en la vida de siervos de Dios. Quiero iniciarte con esta historia que fue verdad, que fue verídica, en la cual dos siervos de Dios estaban siendo azotados, estaban siendo golpeados, los metieron a la cárcel. Y si tú ves esa escena de una manera externa, tú pudieras decir: ¿qué hicieron estos hombres? ¿Por qué los golpearon? Han de haber robado, han de haber matado, han de haber abusado de alguien. Por eso los públicamente los golpean y los meten a la cárcel. Y muchos pudieran decir: se lo merece, algo malo hicieron. Estos dos siervos de Dios estaban siendo golpeados. Uno de ellos es Pablo y su consiervo Silas. Pero yo quiero contarte esta historia para que veas el por qué estaban siendo golpeados, por qué estaban siendo azotados. Como título de este mensaje se llama: y los presos los oían. ¿Escuchaste? Así le pusimos como título: y los presos los oían. Quiero contarte el contexto. Posiciónate en Hechos 16 y ora. Si puedes, pon una pausa y dile: Señor, habla mi vida. Habla a través de esta palabra, a través de las escrituras, y que tu Espíritu Santo, con esa preciosa presencia, haga lo que hizo con estos hombres. Amén. Pablo y Silas, dos siervos de Dios, fueron enviados a predicar el Evangelio. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Él perseguía a la iglesia, él perseguía a los cristianos hasta que se encontró con Jesús y se volvió uno de los hombres más apasionados en predicar el Evangelio, y no le importaba qué pasara. Él tomó la decisión de predicarle a la gente que hay un Salvador, que la vida de las almas está en peligro, y él tomó toda su vida, se le entregó al Señor y se dedicó a predicar. Imagínate, él se fue hasta Filipos. Ahí en Filipos, él comenzó a predicar el Evangelio, porque él quería llevar el Evangelio a todas las naciones conforme al gran mandamiento de Dios. Mientras él estaba ahí, él salía a predicar. Y dice la Escritura que mientras pasaba por el río había unas mujeres que salían a la oración. Entre ellas una mujer llamada Livia. Dice que el Espíritu Santo preparó el corazón de Livia para escuchar el Evangelio. Eso pasó antes de ser azotados. Este es el contexto. ¿Por qué fueron azotados? Pablo y Silas comenzaron a enseñar a estas mujeres a predicar el Evangelio. Y esta mujer Livia, al escucharlo, recibió el mensaje a tal grado que los invitó a su casa y les dijo: quédense aquí, por favor, necesito ser instruido. Mira, cuando alguien es tocado por el Señor, quiere aprender más y más de Él. Pero dice el texto que Dios preparó su corazón para recibir la palabra. Y es algo que tenemos que hacer: orar a Dios por nuestros seres queridos, por las almas, por los vecinos, y decir: Señor, prepara su corazón para que cuando la palabra sea predicada, la reciban con gozo. Eso solamente lo hace Dios. Amén. Mientras estaba con esta mujer Livia, ellos salían todas las mañanas a predicar. Pero dice la Biblia en Hechos 16:16 que cada que ellos salían, salía una mujer que tenía un espíritu de adivinación. ¿Sí? Un demonio que le hacía que esta mujer pudiera adivinarte cosas.
y era de ganancia para sus dueños. Ellos la ocupaban a esta mujer para que ella les adivinara cosas a la gente. Pero era un demonio que operaba en ella, porque los demonios saben nuestras cosas. Los demonios saben lo que haces. Y ese demonio le revelaba a esta joven las cosas de las personas y era ganancia para sus siervos, para sus dueños. Dice que aconteció que mientras ellos iban, siempre les salía al encuentro una joven, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Esta mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice Lucas, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El demonio que había en ellos hablaba y le mostraba, pero de una manera fea, de una manera grotesca a la gente, de una manera burlona: estos hombres son los que llevan el evangelio. Y eso era todos los días y era molesto. Y dice en el 18, y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió, se volteó hacia con ella y dijo al espíritu, le habló al demonio. ¿Tú crees que hay espíritus, hermanos, que operan en las personas? Yo lo creo, yo lo he visto, soy testigo de ello, ¿sí? Dice: te mando, observa, le ordenó al espíritu, en el nombre de Jesús, no en cualquier nombre. Dice la palabra que solo hay un nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos y en el que tenemos autoridad para echar fuera demonios. Dice: en el nombre de Jesús, sal de ella. Y en ese momento, imagínate, esa joven ¡pum!, fue liberada. ¿Qué te debe causar cuando una persona que está poseída por un demonio sale de esa persona? Te debe causar gozo, te debe causar alegría, te debe causar sorpresa de decir: gracias a Dios, esta mujer es libre. Pero ¿sabes qué pasó? Dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Qué triste cambiar la libertad de una persona por dinero. Dice que estos hombres prendieron a Pablo y a Silas, los atraparon porque eran los que predicaban, y los trajeron al foro de la ciudad ante las autoridades, acusándole. ¿De qué? Observa en el 16:20. Y presentándolos a los magistrados, ¿sí?, a los gobernadores de ese tiempo, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ellos no sabían que Pablo también era romano, pero él era cristiano. Amén. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Toda la gente se levantó contra ellos. Y los magistrados, y rasgándole las ropas, ordenaron ¿qué? Azotarles con varas. Mucha gente ni sabía y veían que estos hombres estaban siendo azotados con varas en el cuerpo, en las espaldas. ¿Por qué? Por predicar el evangelio y en el nombre de Jesús dar libertad a una mujer que había sido esclava del demonio y de hombres. Hay gente que no solo es esclava del demonio, es esclava de personas. Las personas abusan de esa persona, ¿sí? Pero solo Cristo puede traer libertad. Esta joven trajo libertad, pero no le agradó a estos hombres y los llevaron para ser azotados, ¿sí? Después de haberle azotado mucho, dice en el 23, no solo le azotaron mucho, le golpearon con vehemencia, los metieron a la cárcel. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Los metieron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase
pero con seguridad. Casi como aquellos que son narcotraficantes, asesinos, a ellos los guardaron con seguridad, el cual recibió el mandato, la orden de los magistrados y lo metió en el calabozo de más adentro, hasta el fondo del calabozo, y les aseguró los pies en un cepo, ¿sí? en un metal ahí, eran puestos ahí, golpeados, ¿sí? Encarcelados, menospreciados. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Hermano, hermana, si tú predicas el Evangelio, ¿qué cosas te han sucedido? Este pasaje, esta enseñanza nos muestra que aún predicando el Evangelio nos pueden pasar cosas desagradables. Pero eso te va a desanimar. Mira lo que hicieron estos hombres. Cuando un hombre, cuando una mujer tiene un llamado de Dios, no un llamado de un pastor, no un llamado de un hombre, cuando tiene un llamado de Dios, ellos no necesitan la motivación de nadie para predicar. Eso es algo interno, eso es entre tú y Dios. Y ellos predicaban, y ellos tenían consciente, ellos eran conscientes de que obedecían a Dios y tenían una relación personal con Jesús. Mira el 25. Después de ser golpeados, ¿qué pensarías? Hoy estoy predicando el Evangelio y nos golpearon. Qué injusto es esto. ¿Por qué pasa esto? Pero ellos nunca renegaron. Ellos nunca se quejaron. ¿Sí? A pesar de recibir el azote, el menosprecio, llegó la medianoche. Y dice que ellos comenzaron a orar, Pablo y Silas. Comenzaron a pedirle a Dios, comenzaron a hablar con Dios. Eso es orar, hablar con Dios, a platicar con Dios. Que posiblemente hablaban, mira lo que hiciste con Livia. Mira qué hermoso que liberaste a esa joven. No importa el azote, trajiste libertad. Y en esa oración fluyó la alabanza, fluyó la adoración. Y mira, a Dios le agrada que ores y que le alabes. Y cuando tú le alabas, su presencia viene. Cuando tú le adoras a Él, su presencia viene. Cuando tú estás con Él, Pablo y Silas no sabían lo que iba a suceder. ¿Qué hicieron? Adoraron y alabaron. ¿Qué hicieron? Estuvieron con su Dios. Pero observa, ellos cantaban himnos a Dios. Ellos, en medio de la noche, en medio de la penumbra, cuando tú haces ruido, todo se escucha. Y en esa cárcel tenebrosa, ¿sí?, maloliente, dice el texto que los presos escucharon sus oraciones, escucharon la alabanza. Y los presos que pudieron decir, mira estos locos, todavía que los golpean, adoran a su Dios. Todavía que sirven a ese Dios, los golpean y todavía le dan gracias. No, ese Dios está mal. Pero mientras ellos lo hacían, mientras ellos alababan, la presencia de Dios vino. Dice en el 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Los presos encerrados, ¿qué podían decir? Esto se va a venir encima. Pero no sabían que era un terremoto natural. Hoy ha habido terremotos, hoy ha habido temblores, pero esto era algo sobrenatural, era por la presencia de Dios. Dice, y al instante por el terremoto se abrieron las puertas de las cárceles y las cadenas de todos, no solo de Pablo y Silas, las cadenas de todos se soltaron.
Ellos se espantaron. Imagínate los presos que estaban ahí. Ladrones, secuestradores, asesinos. Estaban en ese lugar. Mientras ellos escuchaban en la noche el sonido, las alabanzas, vino el temblor. ¡Pah! Y se abre la puerta. Se abre el calabozo. Y sus cadenas, las cuales estaban atrapados, encadenados, se soltaron. ¿Qué hubiera hecho un preso si se abre su cárcel? Corre, huye, es libre. Antes que los descubran, hubieran huido. Pero ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué sucedió? Lee conmigo el 27. Mientras eso sucedía, por el terremoto y el ruido, se despertó el carcelero, el encargado. No sé por qué los encargados se duermen, pero se durmió y le despertó el ruido y vio abiertas las puertas de la cárcel y sacó la espada y se iba a matar. ¿Sabes por qué? Porque en este contexto Roma a sus soldados, a sus alguaciles, era vida por vida. Si un preso se les escapaba, ellos pagaban con su muerte. Ahora imagínate, al escaparse todos los presos, ¿sí? Él sabía que lo iban a ejecutar por no cumplir con su trabajo. Y dijo, estoy muerto. Me van a matar, me van a azotar, me van a castigar. ¿Qué les digo? Mejor me mato yo solo antes de que me maten ellos. ¿Sí me explico? Ese hombre estaba devastado, pensando que los presos habían huido. Él dijo, estos hombres se fueron. Pero en medio de la noche, cuando este hombre ya se iba a matar, Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Imagínate, Pablo y Silas estaban ahí porque ellos obedecían a Dios, porque ellos eran buenas personas. Pero ¿qué me admira de este pasaje? Que los presos obedecieron, que los ladrones, que los mentirosos, que los secuestradores no se fueron, se quedaron. Era más grande la presencia de Dios que el deseo de huir. Era más grande la presencia del Señor por la oración, por la alabanza, por la adoración que llegó a ese lugar. Y él se sorprendió. ¿Cómo es posible? El carcelero, al verlos a todos, ¿cómo es posible que suceda esto? ¿Cómo puede hacer esto? La presencia de Dios trae arrepentimiento, trae obediencia. Dice el carcelero que él pidió luz. Se precipitó adentro y este hombre estaba temblando. Temblando, dice, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y mira, ellos no le habían predicado el evangelio a este hombre, pero la presencia de Dios te muestra tu pecado y te muestra tu necesidad de ser salvo. Alguien me decía en una reunión, yo me siento bien. Sí, hago lo malo, a veces robo, a veces hago cosas indebidas, dice, pero yo no me siento mal. Y así pudiese haber alguien el día de hoy que no se siente mal por lo malo que hace. Pero solo la presencia de Dios te puede mostrar tu verdadera condición. Y este hombre dice, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Escuchaste? Le pudo haber preguntado 1000 cosas, pero había algo en su interior que se dio cuenta que era pecador, que no merecía la salvación, que necesitaba ser salvo. Y le dijo, ¿qué puedo hacer para tener lo que ustedes tienen? Para tener esa paz en medio de ser azotados.
para tener esa tranquilidad en medio de que los humillaron. Yo también quiero eso. Yo también quiero. ¿Sabes qué le dijo Pablo y Silas? ¿Sabes qué le contestó? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y todos los tuyos y toda tu casa. Cuando alguien cree, hermano, en su casa puede ser salva. Si da testimonio, si predica, si realmente se arrepiente y se convierte. Porque puede ser que alguien crea y vaya a la iglesia, pero su vida no es cambiada. Los suyos no creen, solo cambió de religión, solo ahora va a otra iglesia. Pero cuando alguien realmente es convencido, se arrepiente y cambia su vida, es un testimonio. La gente dice: wow, Dios es real. Mira, antes era un perverso, tomaba, hacía, y ahora va a la iglesia. Ahora habla de Dios. Cuando hablaba de la gente, ahora habla de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le dice: cree en el Señor Jesucristo. ¿En quién? En Jesús. Pero si a Jesús lo mataron, si a Jesús lo crucificaron, Jesús el de Jerusalén, Jesús el carpintero, ese Jesús quieren que yo crea si Él murió. ¿Y qué le dijeron ellos? Sí, es verdad, murió, pero ¿sabes qué? Está vivo. Murió y al tercer día Él resucitó de entre los muertos y está vivo. Y yo me encontré con Él en el camino rumbo a Damasco y me entregué a Él y le entregué mi corazón. Y ese Jesús que crucificaron, que murió y resucitó, ese Jesús está vivo y me habló y me dijo: ve y predica. Por eso estoy aquí. ¿Sabes por qué me encarcelaron? Por predicar el evangelio, sí, pero era necesario. Yo no sabía, diría Pablo, que esta noche iba a ser salvación para estos pecadores. Esta noche iba a ser de gran bonanza en el cielo. Si eso es bueno, que me azoten más. Cree en el Señor Jesús. Y este hombre, el carcelero, que dijo: entonces creo en Jesús. Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomando en aquella misma hora de la noche, ¿qué hizo? Los curó, les lavó las heridas y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. ¿Escuchaste eso? Fue bautizado, se entregó al Señor, lavó las heridas de aquellos que en un principio pensó que eran ladrones, pensó que eran gente mala. Mas sin embargo, ahora él le servía a Dios y le servía a estos hombres. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué sucedió? La presencia de Dios obra. Esto es un regalo para nosotros. Mira, aunque tú no veas, aunque tú no sepas lo que va a suceder, te pregunto, ¿tú crees que Pablo y Silas lo tenían planeado? Mira, Silas, ¿qué te parece si oramos en la noche, alabamos a Dios para que las cárceles se abran y las cadenas caigan y estos se conviertan? ¿Tú crees que ellos pensaban en eso? No, ni sabían, hermano, lo que iba a acontecer. Ellos hicieron lo que hacían todos los días. Hermano, ora, alaba. Cada que tú oras, cada que tú alabas, el mundo espiritual es impactado. Mira, una noche nos pasó, mi esposa y yo, pusimos alabanzas, nos pusimos a orar, nos pusimos a reprender al enemigo, nos pusimos a clamar al Señor y en medio de la noche estuvimos orando. Terminamos de orar y nos dormimos.
Para nosotros no pasó nada. Nos cuenta el otro día una vecina, se acerca a la casa. Dice que ella estaba durmiendo y se despertó y comenzó a escuchar ruido. Dice que puso atención y escuchó alabanzas y escuchó que alguien estaba orando. Supo que éramos nosotros. Pero dice que de momento ella comenzó a sentir náuseas. Náuseas. Y comenzó a vomitar. Ella tenía muchos problemas, ella tenía muchas cosas en su vida y comenzó a liberarse, hermano. Nosotros, ni en cuenta, nosotros estábamos en la casa orando. Y Dios estaba obrando en todo ese lugar. Ella estaba siendo liberada. Dice, ustedes se fueron a dormir y yo seguí siendo liberada y me quedé orando, amanecí orando. Con lágrimas en sus ojos ella nos decía, y le entregué mi vida al Señor, pero sé que fue por las oraciones de ustedes, no porque nosotros seamos más, sino es por la presencia de Dios en ese lugar. Cuando tú oras, hermano, la presencia viene. A veces no la puedes ver, pero tú te das cuenta que impacta a los vecinos, a la gente a tu alrededor. Me tocó predicarle a un paciente en el hospital. Era un paciente que estaba aislado. Fui a verlo, solo estaba él y yo. Y en la noche no hay ruido. Y comencé a hablarle de Cristo, que se arrepintiera de sus pecados, que se entregara a Él. Cuando de repente entran en el cubículo dos mujeres, una paciente con su familiar. Iban entrando al cubículo y le digo, señora, espéreme, le digo, creo que se equivocó de cubículo. Y dice la señora, no me equivoqué. Quiero que ore por mí, yo estoy en el cubículo de al lado, dice. Y estaba escuchando, dice. Y puso Dios en mi corazón ir a escuchar la oración. ¿Quién lo hizo? Dios. Le digo, ¿sabe qué? Permítame. Este cubículo es un aislado. Vaya a su cubículo. Yo termino de orar y voy con usted. Y así lo hice. Oré por esa persona y luego fui con esta mujer. Ella le iban a operar. Pero porque cada que la metían al quirófano se le subía la presión. Ya había 2 veces que no la podían operar. Esa noche ella se confesó con el Señor. Le entregó su vida. Sacó sus cargas. Ahí estuvo. Hubo una liberación emocional. Yo salí de la guardia en la mañana y me fui. A la siguiente guardia me entero que ya la habían operado. No se le subió la presión. Todo salió bien, pero lo más importante es que esa mujer le entregó su vida a Cristo. Le entregó su corazón a Él. Yo no sabía que ella iba a escuchar el Evangelio. Hermano, tú hablas, tú predicas, tú oras, tú alabas. Y los presos oyen. ¿Escuchaste? Las puertas se abren. Las cadenas se caen. Cuando un hijo de Dios adora a su Dios, el mundo espiritual es impactado, los demonios huyen, la presencia viene y hay libertad. Los presos oyen. Aunque el diablo le quiera cerrar los oídos, los presos oyen. La palabra entra a lo más profundo del corazón. Tú predicas, tú hablas. Y mira, esto me bendice porque a pesar de ser azotados, ellos siguieron hablando de Dios. Hermano, no calles. No sé qué problema estés pasando, hermano, hermana. Si es enfermedad, si es dolencia. Pero ahí en tu lugar, ora, alaba. En medio del dolor, en medio de la enfermedad, adórale. Primeramente por tu Dios. Adórale a Él, gózate con Él. Pero a tu alrededor los presos oyen. Y en una de esas, las cárceles se abrirán. ¿Lo puedes creer? Yo lo creo. Así que ora, hermano. Alaba
y gózate con tu Señor. Y no importa el látigo, no importa el dolor, no importa el sufrimiento, si las consecuencias de salvación son mayores. Se convirtió el carcelero y toda su casa. ¿Y sabes quién más? Los presos. Los presos escucharon. Los presos no se fueron. Se quedaron en la cárcel convencidos de pecado. No nos cuentan la historia. Pero ¿cuántas familias se convirtieron esa noche? ¿Cuántos presos? ¿Cuánta gente que su familia tal vez ya estaba desahuciada? Este es un ladrón, este es un secuestrador, no tiene remedio. Esos presos escucharon, experimentaron la presencia de Dios. Y cuando cumplieron su sentencia, y es más, cuando vino la visita, llegó su esposa y fue a visitar al hombre. Te apuesto que ese ladrón le contó a su esposa lo que había pasado. Te apuesto que ese secuestrador le dijo: anoche hubo un milagro en este lugar. Mujer, perdóname, porque he menospreciado mi vida, porque no había entendido que hay un Dios, porque no había entendido que hay un Salvador. ¿Sabes quién es, mujer? Se llama Jesús. Dicen que se llama Jesús, el de Jerusalén, al que mataron, sí, a ese, pero está vivo, no murió. La muerte no lo pudo detener. Está vivo y sigue salvando, y sigue abriendo las puertas, y sigue quitando las cadenas. No importa qué cadena, qué atadura tengas en tu mente, en tu corazón, en el nombre de Jesús, eres libre. Créelo, entrégate a Él. Él no es una religión, Él es una persona. Y adórale y clámale y Él lo hará. Dios te bendiga, iglesia. Habla, ora y alaba, y gózate en lo que verás como Él obra de una manera especial. Bendiciones.